Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del reflejo de defecación, el cual se define como un proceso neuromuscular innato y automático que es esencial para la expulsión de las heces del recto al exterior del cuerpo. Este proceso es importante para la homeostasis del organismo y para el buen funcionamiento del sistema digestivo. Entonces tenemos que el contenido intestinal llega primero al colon sigmoide y posteriormente llega al recto, es decir, al último tramo del intestino, y allí se produce el reflejo defecatorio. También depende de la cantidad de contenido que llegue, pero cuando llega suficiente contenido de materia fecal se produce el reflejo de defecación, que cuando hay suficiente cantidad de materia fecal pues es detectado por los receptores de estiramiento que hay presentes en la porción interna del esfínter anal. Este reflejo viene acompañado de la relajación de los esfínteres. En este caso, el esfínter anal se compone de dos porciones o dos componentes, en los cuales el esfínter anal externo está constituido por musculatura estriada esquelética, por lo tanto es de control voluntario, mientras que el esfínter anal interno está constituido por musculatura lisa, el cual es de control involuntario o autonómico, pero también hay que tener presente que hay un componente de musculatura lisa también importante que está presente en la pared interna del recto. Este componente es el que se distiende por presencia del contenido fecal y el que genera el reflejo defecatorio, que está mediado por una respuesta autónoma. Entonces el reflejo defecatorio está mediado pues por una respuesta autónoma, es decir que es involuntario, tiene componente involuntario y se desencadena por los receptores de estiramiento que están ubicados en la parte donde está la musculatura lisa, es decir en la parte interna. Lo siguiente que ocurre a partir de allí, cuando los receptores detectan la distensión por la llegada de la materia fecal, es que comienza a darse la relajación de los esfínteres, que ya hacen parte del componente voluntario, es decir, del componente somático, y por lo tanto cabe recalcar que la conducta de defecar pues es una conducta que es aprendida y debe ser socialmente modulada, es decir que son reflejos que se pueden controlar y que se aprende como la manera en la que sea socialmente aceptada para expulsar las heces en el momento que sea adecuado. Eh, y por ejemplo, las personas que no controlan los esfínteres pueden presentar pérdida de inervación motora en la zona, o por ejemplo una lesión medular, o en el caso del envejecimiento por pérdida de inervación, o en el caso de la falta de aprendizaje, por ejemplo en el caso de los niños, cuando no se tiene todavía el control voluntario sobre los esfínteres. Entonces, cuando el recto está vacío, el orificio anal se encuentra completamente cerrado, pero el esfínter interno se encuentra contraído, mientras que el externo está relajado. Cuando ya llega el contenido fecal, pasan dos cosas y se dan de esta manera. Primero se distiende la musculatura activando los receptores de estiramiento, pues que ya habíamos mencionado, y por otra parte también se pone en marcha la relajación de los esfínteres, que en el caso pues del esfínter voluntario se daría en el momento que sea adecuado, es decir, cuando socialmente pues esté adecuado el momento para el momento de la defecación. Pero también la musculatura interna se relajaría mientras que la externa se contrae para proporcionar la expulsión del contenido fecal, y ya cuando se genera la expulsión de todo el contenido fecal, ambos esfínteres ya estarían, o sea, al momento de la expulsión, ambos esfínteres estarían ya relajados totalmente para la última fase. Y bueno, para hablar un poquito ya de la inervación, el esfínter anal interno está inervado por el nervio esplácnico, eh,
que le da inervación parasimpática. Este nervio es un componente desde las raíces nerviosas de S2 a C4 y el nervio y el esfínter anal externo, está inervado por el nervio pudendo, que también tiene componentes de las raíces medulares de S2 a S4. Pero hay algo por resaltar, y es que antes de que llegue la materia fecal al último tramo, es decir, al recto, la inervación simpática se encarga de estimular el esfínter anal interno, que pues como ya lo dijimos es musculatura lisa, para mantenerlo cerrado. Esto solamente ocurre, repito, en el momento en el que la materia fecal todavía no ha llegado, pero ya está a punto de llegar a la parte final del colon sigmoide y al principio del recto. Una vez que las heces se acumulan en el recto, distienden las paredes del mismo. Esta distensión es detectada por receptores de estiramiento ubicados en la pared del recto. Esos receptores envían señales a través de fibras nerviosas aferentes al sistema nervioso central, específicamente a la médula espinal. La médula espinal procesa estas señales y, como respuesta, envía señales a través de fibras nerviosas eferentes hacia los músculos del recto y el esfínter anal interno, que es un músculo liso y se encuentra en estado de contracción constante. Estas señales inducen la relajación del esfínter anal interno, lo que nos da la sensación de urgencia para defecar. El acto voluntario de defecación implica la relajación del esfínter anal externo, que es un músculo estriado y está bajo control voluntario. La relajación de ambos esfínteres, junto con el aumento de la presión intraabdominal, facilita la expulsión de las heces. En esta imagen podemos observar los plexos intrínsecos, que encontramos el plexo mientérico y el plexo submucoso o de Meissner. Hablando del plexo mientérico, este plexo está situado entre las capas musculares circular y longitudinal de la pared intestinal. Está compuesto principalmente por neuronas del sistema nervioso entérico y desempeña un papel crucial en la regulación del peristaltismo intestinal y la coordinación de las contracciones musculares necesarias para la propulsión de las heces a lo largo del tracto digestivo. Durante la defecación, el plexo mientérico se activa para coordinar las contracciones musculares que mueven las heces hacia el recto. Para hablar del plexo submucoso o de Meissner, este plexo se encuentra en la submucosa del intestino y está compuesto por neuronas sensoriales y neuronas motoras. Regula la secreción de fluidos y la contracción de las glándulas mucosas en la mucosa intestinal, lo que ayuda en la lubricación de las heces y facilita su paso a través del intestino. Durante la defecación, el plexo submucoso también puede desempeñar un papel en la percepción de la distensión intestinal y la regulación del reflejo defecatorio. En esta imagen hablaremos sobre los plexos extrínsecos. Está el plexo hipogástrico y el plexo rectal. El plexo hipogástrico lo encontramos en la pelvis. Está compuesto por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Durante la defecación, las fibras parasimpáticas de este plexo se activan para estimular las contracciones musculares del recto y del ano, facilitando la expulsión de las heces. Además, las fibras simpáticas pueden modular la actividad del plexo parasimpático y controlar la tonicidad del esfínter anal interno. El plexo rectal rodea la pared del recto y está principalmente formado por fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. Este juega un papel crucial en el control del esfínter anal interno y externo durante la defecación. Las señales nerviosas que se originan en el plexo rectal ayudan a la coordinación, la relajación del esfínter anal externo y la contracción del esfínter anal interno, permitiendo el paso controlado de las heces. Y como un pequeño resumen, tanto los plexos intrínsecos como los extrínsecos trabajan en conjunto para coordinar y controlar la función intestinal
incluida la defecación. La interacción compleja entre estos plexos asegura una evacuación eficiente de las heces y contribuye al mantenimiento de la salud gastrointestinal.